Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos a este espacio de su programa El Museo Dialoga, una producción del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un experto en temas de migración y bueno, es un gusto enorme poder presentar al máster Guillermo Acuña González, distinguido académico de la Universidad Nacional, que nos acompaña en esta mañana justamente para tratar esa temática, ¿verdad? De la migración, desde, bueno, centrándonos en lo que es la región centroamericana y viendo otros elementos también alrededor del tema, ¿verdad? Quisiera hacer una breve presentación de nuestro invitado de hoy, decir, bueno, que el señor Guillermo Acuña es un académico que ha desarrollado un amplio bagaje, lo que es el IDESPO, el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Es además sociólogo, tiene todo un amplio cúmulo de artículos, publicaciones relacionados al tema. Y cabe mencionar también que Guillermo es actualmente el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Y como otro elemento a destacar es su faceta de escritor, ¿verdad? Guillermo es poeta, fue premio Aquileo J. Echeverría en la categoría de ensayo con su obra Déjenos pasar en el año 2019. Y en fin, bueno, con Guillermo aquí podemos conversar muchísimo sobre estos temas y agradecerle su participación el día de hoy. ¿Cómo está, Guillermo? Buenos días, Luis Pablo. Muchas gracias por la invitación. Realmente, pues, encantado y agradecido por este espacio, por venir a conversar, a dialogar también con los amigos y amigas de este espacio, el Museo Dialoga. Pues aquí estoy a la orden, tanto para vos como para la compañera Mariana, en lo que pues ustedes consideren que pueda aportar en este ratito de conversación. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, quiero darle el saludo a mi compañera Mariana. Mariana, ¿cómo está? Buenos días a ambos, yo muy bien, por dicha, muy emocionada de este espacio en el que vamos a dialogar, en el que podríamos dialogar de muchas cosas, pero hoy nos vamos a centrar en los temas de migración. Bienvenidos a todas y a todos. Creo que, bueno, como dije, podemos hablar de muchas cosas, pero el tema de hoy, queremos centrarnos en los procesos migratorios, sobre todo en la región centroamericana, pero yo sé que van a surgir datos y referencias también a otras regiones. Yo quisiera empezar preguntando qué se ha trabajado en el tema de migración, en el tema de movilidad humana en Costa Rica y en la región centroamericana, y qué datos se tienen sobre estas, digamos, sobre estas publicaciones actualmente. Bueno, es muy interesante la pregunta, Mariana, porque eso nos permite ordenar un poco todo el ejercicio de construcción de conocimiento, ¿verdad?, que se ha hecho en la región centroamericana sobre este tema. Digamos, creo que a nivel contemporáneo hay un cúmulo ¿verdad?, de trabajos, digamos, con diferentes cortes, ¿verdad? Estadístico, histórico, sociológico, psicológico, antropológico, sociológico también, eh, de muy diversas y de muy diversas magnitudes. Creo que hay un volumen importante de esta producción de conocimiento sobre el tema migratorio que está ubicada en el norte de la región, ¿verdad? Es decir, México, Guatemala, El Salvador, menos Honduras, ¿verdad? Pero estos tres países, digamos, México, Guatemala, El Salvador, por razones obvias, ¿no? Porque el peso, digamos, que ha tenido la movilidad humana a nivel histórico, pues se ubican en esos países del norte de la región. Y más que todo, de forma contemporánea, ¿verdad? Digamos, estas movilidades que hemos estado observando en las últimas 2 décadas, pero sobre todo con intensidad en la última década y en los últimos 5 o 6 años, pues ha generado
¿verdad? Un cuerpo de conocimientos bastante amplio. Y luego está el sur de la región, donde nos ubicamos Costa Rica, Nicaragua, Panamá, ¿verdad? Y particularmente Costa Rica, que es una especie, ¿verdad? De puente, digamos, de tránsito, ¿verdad? Donde también, bueno, tenemos la migración histórica transfronteriza entre Nicaragua y Costa Rica, que ha permitido el desarrollo, ¿verdad? De un conjunto de trabajos también de muy diversa naturaleza, con muy diversos enfoques, sobre el tema de las identidades, sobre el tema de los procesos de la migración laboral, ¿verdad? Ahora se ha empezado eh, a, a desarrollar un conjunto de trabajos sobre las transmigraciones, ¿verdad? Es decir, las migraciones que pasan por Costa Rica, provenientes del sur del continente y también de fuera del continente, digamos, esas migraciones que algunos analistas llaman pues las migraciones extracontinentales, ¿verdad? Entonces, también con diversos objetos, ¿verdad? De corte estadístico, de corte sociocultural, de naturaleza también sociohistórica, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, el proceso se ha ido, ¿verdad? Se ha ido complejizando y también se ha ido complejizando la forma de mirar de las distintas disciplinas sobre él. No hay que dejar de destacar también el tema del arte, ¿verdad? Particularmente la mirada artística y específicamente la mirada, digamos, literaria, ¿verdad? Sobre estos temas, tanto en poesía como en narrativa. Hay un conjunto de trabajos que han venido contando esta realidad de la movilidad humana a nivel centroamericano. Guillermo, pensándolo en términos de los datos que se tienen para luego tomar decisiones a nivel región o a nivel país, ¿qué datos actualizados se tienen en el caso costarricense con los distintos trabajos, como usted dijo, digamos, a nivel sociológico, pero también a nivel estadístico, a nivel de distintas instituciones, sobre las características demográficas, etarias, étnicas de las personas migrantes y cómo eso se trabaja, digamos, desde la institucionalidad costarricense y de distintas otras instituciones, no precisamente estatales, hacia la generación de estrategias y de políticas públicas? Ujú. Sí, bueno, es muy interesante, ¿verdad? Lo que se ha dicho siempre es que Costa Rica, eh, cerca de un 9% de su población, ¿verdad? Es población que proviene de otro país, ¿verdad? Y este dato, digamos, es un dato que ha sido generado, digamos, a nivel oficial por los últimos censos de población, ¿verdad? El último censo de población ubicó ese porcentaje, un 9% de la población total del país es población migrante, ¿verdad? Y al interior de ese 9%, entonces lo podemos desagregar, un 75% de esa población, ¿verdad? Proviene justamente de esa migración transfronteriza entre Nicaragua y Costa Rica. Hasta hace algunos años, el segundo grupo poblacional en importancia era el colombiano, ¿verdad? Que tenía, digamos, menos de un 1%, ¿verdad? Pero era significativa la presencia de población colombiana. Eso cambió en los últimos años con la coyuntura venezolana, ¿verdad? Que empezó a aportar mucha población proveniente de Venezuela y bueno, cambió. Los perfiles, bueno, entonces ese es un dato. El otro dato es el tema de la incorporación de estas poblaciones, particularmente la nicaragüense, al mercado de trabajo, ¿verdad? Y hasta hace algunos años, unos 3 años antes de la pandemia, no se había tenido, digamos, un dato tan certero como el que produjo un estudio elaborado por la OSD y la OIT, que señalan que el aporte que produce el trabajo migrante en distintas áreas de la economía costarricense es cerca de un 12% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Por fin, digamos, se tuvo un dato, aunque se conocía, digamos, de previo,
y se manejaba siempre como esa, ¿verdad? Un porcentaje cercano al 10% de la producción del Producto Interno Bruto costarricense que era generado por trabajo migrante. Bueno, ese informe permitió registrar pues esa magnitud, la incorporación de la población migrante en varios sectores de la economía, ¿verdad? Ahí habría que decir que, de acuerdo a algunos teóricos, ¿verdad? En particular uno llamado Robert Fiore, que plantea el tema de la segmentación de los mercados, ¿verdad? La segmentación étnica de los mercados, ¿verdad? Que señala que, digamos, las poblaciones migrantes se van incorporando en algunos nichos de la economía del país de destino en el que las poblaciones nacionales ya no están, digamos, incorporadas. Y particularmente aquí en el tema de la agricultura, por ejemplo, en el tema de los servicios, ¿verdad? Es importante, digamos, el peso que tiene el trabajo migrante, particularmente, y esto hay que decirlo siempre, digamos, la población migrante nicaragüense, digamos, en estos nichos de la economía. ¿Por qué hay que decirlo? Porque evidentemente digamos, es un sujeto histórico que importa, ¿verdad? Que le ha aportado mucho, digamos, a la economía del país, ¿verdad? No hay que desdeñar también la migración proveniente de Panamá, ¿verdad? Las poblaciones móviles, transfronterizas, panameñas, que año a año cruzan la frontera, o bueno, lo que nosotros llamamos frontera, que ellos particularmente no reconocen como tal, ¿verdad? Pero que se incorporan también a la actividad de la recolección del café en el sur del país, ¿verdad? A la recolección temprana del café, que empieza más o menos como en septiembre de cada año, ¿verdad? Y ese dato está ubicado más o menos en unos 10.000, 15.000 personas que año con año cruzan entre Panamá y Costa Rica para incorporarse a esos procesos. Señalar eso, ¿verdad? Es fundamentalmente hasta antes del 2018, y ahorita explico por qué hago ese corte, digamos, en el periodo. Los perfiles estaban muy vinculados, los perfiles de la población migrante, aquí estoy hablando del principal grupo poblacional nicaragüense, eran perfiles que se vinculaban con el tema del mercado de trabajo, es decir, eran personas jóvenes, ¿verdad? Con niveles de educación bajos, en su mayoría, hombres, y bueno, se incorporaban a los mercados de trabajo. Esto cambió radical y intensamente a partir del 2018, que Costa Rica empieza a recibir otros grupos poblacionales provenientes de Nicaragua como consecuencia de las tensiones sociopolíticas que se empezaron a manifestar en Nicaragua en el 2018 y que, bueno, como todos sabemos, pues no se han acabado todavía, ¿verdad? Y siguen generando este tipo de población que se constituyó en una población más formada, digamos, muy joven, más joven, ¿verdad? Personas universitarias, pero también empezamos a recibir personas campesinas, dirigentes políticos y otro tipo ¿verdad? De población que empezó a ampliar ese perfil que históricamente habíamos recibido en el país, ¿verdad? Entonces, con estos datos, hay otro señalamiento que me gustaría hacer, Mariana, y es que en los últimos años la población que ingresa al país es una población fundamentalmente solicitante de refugio, ¿verdad? Que hay que distinguirla de las poblaciones, digamos, que ingresan al país, obviamente buscando incorporarse a los mercados de trabajo, buscando incorporarse a alguna actividad económica para mejorar sus condiciones de vida. La solicitud de refugio es distinta en el sentido de que usted tiene, para hacer la solicitud, usted tiene que demostrar razones fundadas de que en su país de origen no tiene seguridad, ¿verdad? Y no le está, el estado de origen no le está aportando seguridad ni a nivel político,
ni a nivel religioso, ni a nivel, digamos, inclusive identitario desde el punto de vista de las identidades sexuales, etcétera, ¿verdad? Digamos, descripción coloquial de lo establecido en la Convención de 1951 con relación a la población refugiada, que es una convención que ya fue sobrepasada por el contexto global, ¿verdad? Desde hace muchos años, ¿verdad? Y que para mi gusto requiere ser revisada en sus alcances y en sus conceptos sobre qué es una persona refugiada, ¿verdad? Al tenor de lo que hemos estado viendo, no solo en Costa Rica, sino a nivel global, ¿verdad? Con todos estos procesos de movilidad humana que hemos estado observando. Guillermo, hablando un poco de las estrategias a nivel país o a nivel región, ¿cuáles son los organismos o las instituciones que se encargan de trabajar las temáticas asociadas a la movilidad humana y cómo se reflejan, por ejemplo, en acciones cotidianas o en vivencias cotidianas de esta población? Ujú. Quizás partamos de lo específico a lo general, digamos, partamos como de los escenarios nacionales y luego nos podríamos centrar en la parte regional, ¿verdad? Que siempre, digamos, ha sido como un punto crítico, ¿verdad? Cada país tiene su normativa, su legislación, ¿verdad? Y voy a ejemplificar con el caso de Costa Rica. Costa Rica cuenta con una ley de migración que entró en vigencia a partir del 2010, una política migratoria, ¿verdad? Cuyo periodo alcance va del 2013 al 2023, o sea que estamos a las puertas ya de que esta política migratoria integral, que así es como se llama, ¿verdad? Ya termine, digamos, su periodo, ¿verdad? Y que para mi gusto deberíamos de estar ya, pero ya discutiendo, digamos, la nueva política migratoria integral. Por darles un ejemplo, esa política obviamente no podía haber considerado la coyuntura que ocurrió en Costa Rica a mitad de la década anterior, ¿verdad? Con la coyuntura de las movilidades provenientes de Asia y África, las movilidades haitianas, por ejemplo, ¿verdad? Las movilidades caribeñas, todos recordarán la coyuntura, por ejemplo, de las poblaciones cubanas en contextos de movilidad y lo que ocurrió con ellas para que ellas continuaran su tránsito hacia Estados Unidos, ¿verdad? Producto del llamado que en su momento hizo el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la ley, esa es la política. Hay un conjunto de instituciones que en Costa Rica tienen, digamos, la dimensión migratoria articulada, ¿verdad? No tenemos como una institución específica que trabaje la migración, más allá de la Dirección General de Migración y Extranjería, que administra, digamos, los movimientos migratorios, ¿verdad? Es de corte administrativo. Y para mi gusto, bueno, y la Dirección General de Migración y Extranjería está ubicada digamos, espacialmente, ¿verdad? Está ubicada como parte del Ministerio de Gobernación y Policía, ¿verdad? Entonces, por ahí uno empieza como a entender el enfoque que en Costa Rica, a pesar de que la ley, el espíritu de la ley y el espíritu de la política reflejen ciertas cercanías con el tema de derechos humanos, de integración, ¿verdad? Y otros aspectos que hacen pensar que somos un país, digamos, como cercano al tema del ejercicio de los derechos humanos de estas poblaciones. Lo cierto es que a nivel institucional hay muchas brechas en las prácticas cotidianas, ¿verdad? Lo vimos ahora con la pandemia, ¿verdad? Hubo mucho ejercicio de violación de derechos a las personas migrantes, ¿verdad? Particularmente a las personas indocumentadas, ¿verdad? Que, que no pudieron acceder a algunos servicios en la etapa temprana de la pandemia, ¿verdad? Recordaremos todos y todas coyunturas, sobre todo en la zona norte, que fue también donde se mostró más la fragilidad institucional.
Eso es para el caso de Costa Rica, ¿verdad? Cada país en nuestra región pues tiene su propia organización normativa, jurídica, ¿verdad? Entiendo que solo El Salvador cuenta con un ministerio de salvadoreños en el exterior, algo así se llama, ¿verdad? Obviamente, por obvias razones, ¿verdad? Porque es un país con una población estadísticamente significativa, particularmente en Estados Unidos, ¿verdad? Y más allá, digamos, ya encontrándonos en la parte regional, uno lo que siempre ha observado, o al menos, ¿verdad? Hemos observado, es la ausencia del tema migratorio en los organismos de la regionalidad centroamericana, llámese SICA, ¿verdad? Y otros organismos, ¿verdad? Es una ausencia, creo que justificada, ¿verdad? Es decir, a la institucionalidad regional no le, vamos a decirlo coloquialmente, no le interesa, digamos, el tema migratorio, ¿verdad? Y entonces esto se refleja en las políticas regionales, en la ausencia de políticas regionales, ¿verdad? Lo que tenemos son como conjunto de acciones aisladas, ¿verdad? Entre países o a nivel regional. Y esto se refleja, por ejemplo, en el impacto que ha causado las coyunturas de los tránsitos, ¿verdad? De las poblaciones extracontinentales, ¿verdad? Que continúan pasando, ¿verdad? Un ejemplo de esto que les estoy diciendo es eh, la forma en que los estados dejan de resolver el tema del tránsito entre Panamá y Costa Rica, digamos, particularmente de las poblaciones que provienen de África, de Asia, ¿verdad? Y que se acumulan en este espacio, digamos, geográfico tan complicado, tan complejo, tan híbrido, pero tan peligroso como es el tapón del Darién, que es la frontera entre Panamá y Colombia, ¿verdad? Entonces, se acumulan ahí porque hay una ausencia, digamos, de parte de los estados, Panamá, Costa Rica, digamos, para resolver, ¿verdad? Para resolver porque no hay categorías migratorias. Yo recuerdo exactamente estar en la coyuntura del 2015 o 2016, que era cuando vimos un grupo importante de entre 7,000, 8,000 personas provenientes de Asia, pero particularmente de África, y la directora de migración de entonces le hacen una entrevista y ella dice, es que no tenemos categorías migratorias para abordar estas nuevas realidades migratorias, ¿verdad? Y seguimos sin tenerlas, ¿verdad? Por eso es que yo planteo que en la política migratoria, en la política que se discuta, que no sé, digamos, cuál es el marco axiológico, digamos, y sobre todo el de las voluntades políticas ahora en Costa Rica para discutir una nueva política migratoria, no, creo sospechar que no hay músculo, ¿verdad? Político, no hay voluntad política para eso, ¿verdad? Y nos vamos a quedar sin política por un buen tiempo, digamos. Puede ser que la ley continúe, ¿verdad? Y se le hagan retoques como suelen ser las leyes, ¿verdad? Pero a nivel de política migratoria integral, creo que vamos a adolecer de eso cuando termine, ¿verdad? Y en términos regionales, pues sí, ¿verdad? Hay una ausencia. Nos hemos acostumbrado mucho a recepcionar las elaboraciones de políticas que nos vienen particularmente de países como el de Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Que elabora una política a todas luces, digamos, securitaria, ¿verdad? Y que de alguna manera, digamos, ese enfoque y esos esquemas bajan del norte al sur, ¿verdad? Y se traducen en distintas acciones punitivas, por ejemplo, para tratar de disuadir la migración, tratar ¿verdad? De plantearse, digamos, esquemas de control migratorio, particularmente en las fronteras. Guillermo, y ya para finalizar con este primer bloque, a mí me gustaría hablar un poco de estos, digamos, del tema de la xenofobia y de los discursos de odio que siempre han estado presentes de una u otra forma con distintos matices cuando se habla de temas de movilidad humana, de migración. ¿Cómo se han abordado
estas problemáticas vinculadas a la xenofobia, a los discursos de odio, y cómo se han trabajado tanto desde, hablando usted, ya nos da un poquito las luces de la institucionalidad costarricense y centroamericana, pero también desde otros actores sociales, como pueden ser las universidades, las instituciones, las organizaciones, perdón, y las instituciones privadas. Ujú. Es muy interesante porque es, para mi gusto, y yo lo he dicho en varios espacios, ¿verdad? No es posible hablar de xenofobia en singular, ¿verdad? Hay que hablar de xenofobia en plural y con distintos tránsitos, ¿verdad? Históricos. Yo he tenido la posibilidad como de elaborar una periodización, ¿verdad? Porque la xenofobia responde, digamos, a un momento histórico, ¿verdad? Y uso de nuevo el caso o el ejemplo de Costa Rica, ¿verdad? Para señalar este elemento, ¿verdad? En los últimos 10 años hemos tenido al menos 3 periodos donde hemos tenido la intensificación de picos xenofóbicos, ¿verdad? El primer periodo o el primer momento, digamos, vinculado con el tema de Isla Calero, que no sé si recordarán que fue una coyuntura muy compleja donde se exaltó mucho el nacionalismo, ¿verdad? Donde inclusive vimos por primera vez en imágenes televisivas, digamos, una suerte como de ejército de reserva costarricense enlistándose para ir a proteger la frontera, ¿verdad? Ese fue un primer... Y esto generó, este nacionalismo, digamos, generó procesos xenofóbicos muy fuertes, discursos, sobre todo, como señalas vos, Mariana, discursos de odio, digamos, ¿verdad? Contra la nacionalidad, y ahí se cruzan otros factores, digamos, interseccionales, ¿verdad? Nacionalidad, género, clase social, origen, ¿verdad? Y otra serie de factores, ¿verdad? Luego, un segundo momento que ya fue más actual, ¿verdad? Que fue justamente en el 2018, a propósito de la llegada masiva de población nicaragüense, ¿verdad? Que empezamos a observar entre abril, mayo, junio de ese año, en muchos espacios públicos. Recordará que como no tenían dónde estar, entonces asumían los parques, ¿verdad? Sobre todo de la capital. Y esto exacerbó mucho los ánimos nacionalistas primero, como suele suceder, y luego los discursos xenofóbicos. ¿Esto qué produjo? Produjo la formación de más o menos unas 70 páginas en Facebook de corte nacionalista y xenofóbico, que fueron las que convocaron a una marcha, aquella famosa marcha del odio, ¿verdad? Del 8 de agosto del 2018, ¿verdad? En la que, como recordarán, hubo vestidos bueno, enfundados con banderas de Costa Rica, vestidos con la camiseta de la Sele, ¿verdad? Y otros elementos distintivos, ¿verdad? Se dirigieron hacia el Parque de la Merced, porque la consigna de esa marcha era recuperar el Parque de la Merced para los costarricenses, ¿verdad? Hubo, en ese momento, recordaremos, bueno, de personas detenidas, se detuvieron, inclusive se confiscaron algunas bombas Molotov que iban a ser activadas, ¿verdad? Armas, algunas personas inclusive vestían con insignias nazis, ¿verdad? Recuerdo una fotografía de una persona con la esvástica, por ejemplo, que era uno de los que lideraba la marcha, ¿verdad? 8 días después se hizo la marcha de la dignidad, ¿verdad? Que era como otra vez recuperar, ¿verdad? Ese elemento, digamos, solidario. Que siempre ha caracterizado al pueblo. En realidad, esto que estoy señalando son, digamos, picos, ¿verdad? Donde participa mucha gente, pero no es la mayoría de la gente. Y un tercer periodo, que es el periodo de la pandemia, ¿verdad? Donde relacionamos cuerpo enfermo
cuerpo, enfermedad, migración, ¿verdad? Rápidamente hicimos esa asociación, ¿verdad? Y recordaremos cosas que pasaron, ¿verdad? Que no solo fueron discursivas, sino, por ejemplo, las cuarterías en el centro de San José, cómo eran rodeadas por autoridades sanitarias y de seguridad para que la gente que estaba dentro no saliera, ¿verdad? Eso solo lo había observado yo en algunos episodios en Europa, ¿verdad? Como hacerles ¿verdad? Esta cuestión de la protección, y además recordaremos que en las primeras semanas las fronteras fueron blindadas, entonces hubo operativos muy fuertes, sobre todo la frontera norte, frontera con Nicaragua, para que no entraran nicaragüenses, porque era ese cuerpo enfermo, ¿verdad? Que iba a entrar al país. La xenofobia selectiva, Mariana, porque recordaremos que el primer caso identificado en Costa Rica como caso positivo de COVID-19 fue una persona extranjera de la cual nunca se dijo su nacionalidad, posiblemente era estadounidense o europea, ¿verdad? Pero nada de eso importó después porque empezamos a tener como ese ejercicio discursivo donde la relación entre enfermedad, migración, ¿verdad? Estuvo establecida. Esto no fue, digamos, un ejercicio solamente costarricense, digamos, en Europa también, ¿verdad? Hubo procesos aquí en Centroamérica, ¿verdad? Por ejemplo, los aviones con personas deportadas que seguían viniendo desde Estados Unidos y México y que aterrizaban en los aeropuertos de Guatemala, de El Salvador, Honduras, y que eran personas que venían infectadas, las llevaban a albergues y los albergues eran cerrados, ¿verdad? Por las poblaciones aledañas, ¿verdad? Bueno, aquí tuvimos también algunos ejemplos de personas, poblaciones que se opusieron a la instalación de albergues con personas migrantes, sobre todo en la ruralidad, ¿verdad? Entonces, digamos, el tema de la xenofobia es tan dinámico, ¿verdad? Que probablemente encontrará su base, digamos, en momentos históricos donde hay crisis económica, ¿verdad? En países como los nuestros, crisis muy fuertes, crisis institucionales, ¿verdad? Y recordemos que la xenofobia, digamos que básicamente consiste en un odio desmedido al extranjero, ¿verdad? A veces se hace acompañar también de la aporofobia, ¿verdad? Que es el odio a la persona pobre, ¿verdad? Como decía Adela Cortina en su ya famoso libro, ¿verdad? Eh, entonces encuentran como caldo de cultivo esos momentos de crisis, ¿verdad? Cuando hay crisis económica muy fuerte, hay como un chivo expiatorio que la sociedad busca, ¿verdad? Que lo busca afuera y no adentro, ¿verdad? Es decir, el culpable de todo esto es la persona migrante, ¿verdad? Que viene de afuera, ¿verdad? Que es como el agente externo, ¿verdad? Y ahora con toda la cuestión sanitaria era ese agente externo que venía, ¿verdad? Y que venía como infectar el cuerpo, digamos, ese cuerpo blanco o blanqueado costarricense, que es puro, ¿verdad? Eh, digamos, eh, que es libre de enfermedad, ¿verdad? Estoy haciendo como una especie como de síntesis o de resumen como de esos discursos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿dónde se genera esto ahora? Eh, yo creo que, bueno, en redes sociales aparece un núcleo muy duro, ¿verdad? Núcleos duros de discursos, ¿verdad? Y ya han sido monitoreados en 2 o 3 estudios que se han venido haciendo sobre redes sociales, donde identifican discursos, ¿verdad? De discriminación, de odio, no solo contra las personas migrantes, ¿verdad? Contra las mujeres, contra las personas de la diversidad sexual también. Y ahora el último estudio señaló un elemento curioso, que los principales discursos de odio se enfilaron contra las personas políticas o contra la política, digamos, la coyuntura de las pasadas elecciones, me imagino que aquí en Costa Rica pudo haber sido determinante, pero siempre sigue estando presente el odio hacia el extranjero, ¿verdad? O ese rechazo a la persona extranjera, ¿verdad? Las redes sociales, por ahí los medios de comunicación, ¿verdad? Yo siempre he sido muy crítico de los enfoques de los medios noticiosos, ¿verdad? Que un día sí y otros también relacionan, por ejemplo, inseguridad con migración, enfermedad con migración,
crisis económica con migración, ¿verdad? Y lo hacen de forma bastante irresponsable, ¿verdad? Entonces, siempre que hemos tenido la posibilidad de acompañar algunas notas en medios de comunicación nacionales, pues hemos tratado como de introducir otros enfoques y otras lecturas, ¿verdad? También los espacios de convivencia son caldo de cultivo para la xenofobia, ¿verdad? El sistema educativo, digamos, particularmente primaria, ¿verdad? Es- ahí, por ahí circulan muchos mensajes, ¿verdad? Con estos señalamientos hacia la persona migrante. Eh, Creo que hay que seguir insistiendo en las campañas, obviamente, de sensibilidad, de conocimiento. Mucho del temor y del rechazo y del odio al extranjero tiene que ver con el desconocimiento sobre las causas que lo hacen venir a un país como Costa Rica, hablando del caso de Costa Rica, ¿no? Eh, y creo que las campañas tienen que ir por ahí, ¿verdad? Eh, Intensificar el conocimiento de esa otra persona, ¿verdad? Que es igual a nosotros y nosotros, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica, me parece que también plantearnos como una sociedad también que genera migración, ¿verdad? Decía Alexander Jiménez, el filósofo, en uno de sus trabajos, lo empezaba diciendo sobre Costa Rica como el país, como el paraíso al que todos querían entrar, pero del que nadie quería salir, ¿verdad? Decía él en su momento, ¿verdad? Y pues no, ya de este paraíso se está yendo mucha gente, ¿verdad? Mucha gente, digamos, por las razones que sean, pero particularmente por las crisis económicas, ¿verdad? Y por la falta de oportunidades y otras causas, ¿no? Entonces Costa Rica también genera esto, ¿verdad? Y lo digo porque así como nosotros registramos estos procesos xenofóbicos aquí en Costa Rica, también las poblaciones migrantes costarricenses pueden estar experimentando esos niveles de rechazo, digamos, en países como Estados Unidos, ¿verdad? O en otros países donde está la mayor cantidad de población costarricense, ¿verdad? Entonces, sí, el tema con la xenofobia, con estos discursos, es un tema bastante complejo, ¿verdad? No es estático, y a eso quería como referirme, ¿verdad? No es estático el tema de la xenofobia, porque cuando hablamos de la xenofobia pensamos que es una y siempre ha existido, y no, digamos, va cambiando, ¿verdad? Va respondiendo a ese contexto, ¿verdad? Y esta rápida periodización que hice, pues obviamente habrán otras periodizaciones en el pasado que nos explican por qué es que la gente recurre a esos discursos para diferenciarse y distanciarse de esa otra persona. Bueno, ingresamos ya a la parte final del programa. Yo quisiera tal vez, Guillermo, colocar vamos a ver, una problemática que está asociada también a procesos migratorios, a movilidad humana, que es la trata de personas. Mm. Años atrás, tu persona, Norman Solórzano, la compañera Ana María Hernández, sistematizaron toda una serie de informaciones, datos, ¿verdad?, relacionados con esa problemática en la región. Tal vez hacer una descripción del panorama que viven los migrantes, los riesgos, las situaciones de violencia que se experimentan en esos procesos transfronterizos donde operan mafias, donde opera crimen organizado, donde hay coyotaje, donde hay toda una serie de mecanismos, ¿verdad?, que oprimen los cuerpos, que restringen la libertad de las personas migrantes. Y bueno, revisaba un dato, ¿verdad?, del 2019 que nos menciona que eh, el 80% de víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, ¿verdad? Cómo este fenómeno se ciñe sobre determinados cuerpos, ¿verdad? Ujú. Tal vez un balance general al respecto, Guillermo. Sí, sí, me gustaría que bueno que rescataste ese trabajo, Pablo, que hicimos ¿verdad? En su momento, porque ese trabajo se centraba, digamos, en posicionar sobre el tema de la trata de personas como una acción que lesiona la dignidad de la persona, ¿verdad? Y por ahí quisiera como empezar, ¿verdad?
Ya después hay otros elementos que tienen que ver con que es una actividad que está ubicada, creo que entre las 3 o 4 actividades que más dinero generan a nivel global, ¿verdad? Solo detrás, por ejemplo, del tráfico de armas o el narcotráfico propiamente, ¿verdad? La trata de personas, que es, ¿verdad? Es justamente es eso, ¿no? Es restarle dignidad a la persona, ¿verdad? Eh, eh, retenerla en contra de su voluntad y plantearle, ¿verdad? Digamos, sacarle réditos económicos a esa persona. Por eso tenemos trata con fines de explotación comercial, sexual, perdón, comercial, trata laboral, ¿verdad? Que, que, que básicamente recordaremos que en las primeras semanas, meses de la pandemia aquí en Costa Rica, lo que nosotros vimos en algunas empresas dedicadas a la agroindustria en la zona norte era trata laboral, ¿verdad? Porque son personas que inclusive eran, se les restaba su dignidad primero quitándoles cualquier documento de identidad que tuvieran, ¿verdad? Se les retenía, ¿verdad? Y los hacían estar día y noche en sus lugares de trabajo, ¿verdad? También en contra de su voluntad. Entonces, eso es un ejemplo de trata. Y así tenemos muchos ejemplos. Entonces, el balance es que si existe una industria, ¿verdad? La industria es la que mueve y mueve las redes de muchas maneras, ¿verdad? En aquel momento decíamos en ese ejercicio de investigación que no necesariamente, eh, digamos, que podríamos nosotros estar frente a un caso de trata y que lo podríamos estarlo naturalizando, ¿verdad? Porque no necesariamente es tan fácil la identificación, ¿verdad? Que inclusive en algunos casos, como vos bien señalás, son las mujeres y las personas menores de edad, los niños y niñas, los que son objeto de estos fenómenos, son, los casos son generados inclusive a nivel de su mismo núcleo familiar, ¿verdad? Por un asunto económico. Entonces, ese es un tema que continuó, ¿verdad? Que continúa. Ahora creo que es más complejo porque se ha involucrado más gente, digamos, más redes, ¿verdad? Que están asociadas con otras acciones del crimen organizado, ¿verdad? Mafias que controlan territorios, por ejemplo, ¿verdad? Donde la trata, digamos, es, es una más de las acciones. Eh, es bien sabido que, por ejemplo, en la territorialidad fronteriza entre México y Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Hay todo un proceso de trata que va ubicando a las mujeres particularmente en sitios de trabajo nocturno, ¿verdad? Para que generen réditos para esas redes que controlan territorios y que los administran, ¿verdad? Ahí es donde se habla mucho de la acción del poder fáctico, ¿verdad? Que en ausencia del Estado, el poder fáctico es el que controla espacios, territorios y cuerpos, como vos bien señalabas, Pablo. Entonces, bueno, es una realidad, ¿verdad? Todo el mundo pensó que con la pandemia, por ejemplo, se iban a detener estos procesos de trata y tráfico, ¿verdad? Para asociar las dos cosas, y no, resulta que ha sido más bien uno de los periodos donde más acciones de esta naturaleza se han planteado, ¿no? Me gustaría decir algo con relación a los últimos casos sonados en Costa Rica de interceptación, por ejemplo, de mujeres, ¿verdad? Algunas con finales ¿verdad? Violentos o algunas de ellas fallecidas, etcétera, ¿verdad? Pero que uno tendería a pensar que son que quienes las realizan, quienes las provocan, son parte de estas redes justamente, digamos, y que a veces, en ocasiones, digamos, la interceptación no sale como ellos lo habían planteado y que por eso tienen que, ¿verdad?
que ocasionarle la muerte a la mujer en este caso, ¿verdad? Pero en muchos casos, bueno, y hemos venido notando, todas las semanas hay por lo menos una mujer que desaparece, ¿verdad? El tema de las desapariciones en un país como Costa Rica hay que ponerle un poco más de atención porque probablemente por ahí estemos ante la presencia y el registro de estas modalidades de interceptación, ¿verdad? Porque generalmente las interceptan y donde aparecen no es ni siquiera en Costa Rica, sino que ya en otros países, ¿verdad? Como parte de estos procesos de consolidación de una industria, ¿verdad? Como en el caso de la trata y también el tráfico. Y ya para finalizar, Guillermo, yo quería tal vez colocar dos elementos. Por un lado, las redes de apoyo a la persona migrante, que se hace de la sociedad civil, de grupos organizados, los alcances y los límites de una institución como la OIM también. Y lo último sería tal vez un balance, una reflexión final sobre dos países que si bien no están dentro de la región centroamericana, pero que son claves en este proceso de movilidad, México y los Estados Unidos Ajá, particularmente, ¿verdad? ajá. Especial México, en este último gobierno de López Obrador, y hablemos también tal vez un poco de toda esta política migratoria de los Estados Unidos desde tiempos de Trump, ¿verdad? Hasta el Ujú, momento. ujú. Bueno, vamos a tratar de hacer una especie como de balance o de síntesis con las tres preguntas que me has planteado, que son muy importantes. Eh, empecemos justamente con esta última, Pablo. Resulta que en tiempos de gobiernos demócratas como las dos administraciones Obama, ¿verdad? Han sido los tiempos donde se han ejecutado la mayor cantidad de deportaciones hacia Centroamérica, ¿verdad? Recordemos que la promesa de Obama era humanizar la política migratoria, ¿verdad? En su primer ejercicio de gobierno, ¿verdad? Y esto no solo no ocurrió, sino que se intensificó el desarrollo de una industria eh, relacionada con la movilidad en Estados Unidos. Se formaron en esos 8 años más de 200 centros de detención en todo Estados Unidos, ¿verdad? Que ellos le llaman sitios de aseguramiento, digamos, muy paradójicamente, ¿verdad? Pero son centros de detención en donde el migrante una vez más es despojado de su dignidad, ¿verdad? Este, y son llevados ahí mientras en espera, digamos, de la resolución de su situación migratoria, ¿verdad? En el gobierno de Trump, lo que vimos fue una intensificación no solo de las prácticas, sino de los niveles, tanto discursivos, pero también adosados con elementos nacionalistas, ¿verdad? Que fue una de las características que tuvo el gobierno de Trump, ¿verdad? Ensalzar el nacionalismo, particularmente el nacionalismo blanco, ¿verdad? Estadounidense. Este, y bueno, y intensificar los procesos de persecución hacia esas otras personas, ¿verdad? Diferentes por el color de piel, diferentes por su origen, por su nacionalidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, y esa política migratoria en Estados Unidos que nada más para hacer un guiño, digamos, a nivel histórico, ¿verdad? Empieza a replantearse como un proceso, digamos, vinculado con la seguridad de Estado, con la seguridad fronteriza, a partir de los acontecimientos de septiembre 11 del 2001, ¿verdad? Yo creo que eso cambió, digamos, fue un parteaguas, ¿verdad? Y cambió y ya llevamos más de 20 años en ese ejercicio de intensificación de una política migratoria afincada en esquemas de seguridad, por un lado, y una política migratoria que se plantea a partir de la externalización de sus fronteras, ¿verdad? Es decir, el corrimiento de las fronteras de Estados Unidos, la frontera sur particularmente más hacia el sur, ¿verdad? México, digamos, que es un país tapón, como dicen algunas colegas mexicanas, ¿verdad? Mm, eh, México como una frontera vertical, ¿verdad? Y más para abajo, bueno, ya Guatemala empezó también a erigirse
como un proceso, digamos, complejo para el tránsito de migrantes de diferentes nacionalidades. Quería decir esto, quería empezar por ahí, Pablo, digamos, señalando estas consideraciones, ¿verdad? Resulta que en los últimos años, digamos, se ha fortalecido una sociedad civil bastante intensa de apoyo, de acompañamiento, ¿verdad? Tanto en el país de destino, particularmente en Estados Unidos, pero también en el tránsito, que es un elemento importante, particularmente en México, ¿verdad? Y aquí hay que señalar la actuación de algunas denominaciones religiosas que acompañan, digamos, a las poblaciones migrantes, ¿verdad? Son las que destinan albergues para el recogimiento de descanso de las personas migrantes en su viaje, ¿verdad? Y bueno, se han intensificado, ¿verdad? Estas acciones y estas organizaciones. Pero a la par de esto, y quería señalarlo, se ha empezado a notar un proceso de constitución de una especie de agencia política, de una especie de autonomía política de las mismas personas migrantes, ¿verdad? Ese elemento es el que caracteriza, por ejemplo, los procesos de corredores humanitarios, como le digo yo, que se empezaron a ver en Centroamérica a partir de octubre del 2018, que algunos le llaman caravanas, ¿verdad? Yo le llamo corredores humanitarios. Con ese elemento, digamos, con ese proceso, digamos, son procesos autónomos, ¿verdad? Hay algunas autoras, particularmente colegas mexicanas, mujeres, investigadoras en este caso, en este campo, que han venido planteando la categoría de luchas migrantes, digamos, como un movimiento social más, ¿verdad? Y eso me parece importantísimo de plantearlo acá, ¿verdad? Porque se complementa con el tema del acompañamiento que hacen organizaciones de la sociedad civil. Y la tercera pregunta, no recuerdo muy bien. Sí, no, rápidamente tal vez referirnos a la OIM, ¿verdad? Sí, En, sí, en apoyo a que sí, alcance el límite, ¿verdad? sí. Yo creo que, bueno, los límites de la OIM, digamos, que es una agencia, ¿verdad? Es un organismo internacional vinculado a la gestión global de las migraciones, ¿verdad? Sean que no se propone, digamos, hacer cambios estructurales en las sociedades, ¿verdad? Ni las de origen, ni las de destino, ni las de tránsito, ¿verdad? Y que su discurso siempre ha sido, digamos, organizar las migraciones, o sea, que las migraciones sean ordenadas, que sean regulares, etcétera, ¿verdad? Y ustedes, Mariana, Pablo y yo sabemos que las migraciones, digamos, son flujos, ¿verdad? Que no se pueden organizar, digamos, que son, a veces surgen espontáneamente, ¿verdad? Eh, ese enfoque, por ejemplo, ese enfoque específico que tiene la OIM, ¿verdad? Y que lo señala siempre en sus discursos ¿verdad? Y en sus estudios, a mí, digamos, particularmente, nunca he estado de acuerdo con él, ¿verdad? Sí tiene algunos elementos importantes de acompañamiento a los estados, por ejemplo, acompañamiento técnico, ¿verdad? A los estados en materia de regularización, ¿verdad? En materia de integración de las poblaciones migrantes, pero creo que el ejercicio de la OIM, digamos, debería de ir más allá y comprometerse un poquito más con la búsqueda del mejoramiento de las condiciones estructurales que producen la migración y que, ¿verdad? Y sobre todo en los países nuestros, en los países en América Latina particularmente. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido un enorme placer conversar con usted en este programa. Quisiera darle la palabra también a Mariana para despedir el espacio.
No, reiterar los agradecimientos porque creo que lejos de ser una conversación vertical cargada de datos y de cuestiones que muchas veces se repiten y se repiten, hemos aprendido sobre cuestiones vinculadas a las xenofobias, sobre los distintos trabajos que se han generado y particularmente desde una reflexión de usted como académico que ha trabajado estas temáticas y que sé que además ese bagaje teórico, ese bagaje metodológico, les ayudará a las personas que están interesadas también en la movilidad humana a continuar en sus investigaciones y ampliar esos conocimientos. Muchas gracias, Guillermo, por esta conversación. Lo esperamos en próximos programas, porque como dijimos al inicio, hay muchas cosas de las cuales podemos hablar con usted y a todas las personas que el día de hoy nos están acompañando. Muchísimas gracias por cada vez ver un programa más del Museo Dialoga. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a ambos y encantado de venir acá y bueno, aquí me tiene. Voy a aprovechar para invitarlo al Museo de Cultura Popular también. Para Ujú. que no- Ah, sí, para- sí, ahí tengo es- que ir. sí, sí. No. Bueno, nuevamente muchas gracias, Guillermo. Esto ha sido una edición del programa del Museo Dialoga. Nos vemos en otro programa. Muchas gracias.